Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas. Entonces, aunque en el video pasado ya les había hablado de las reacciones de síntesis, hoy les voy a dar pues un pequeño recorderis de estas reacciones de síntesis. Entonces, recordemos que las reacciones químicas ocurren cuando dos o más sustancias se combinan o reaccionan para formar nuevos productos, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de reacciones químicas tenemos primero las reacciones de síntesis, que se representan mediante la fórmula general A más B me produce AB. ¿Esto qué significa? En este tipo de reacciones, dos o más sustancias se transforman para formar un único producto. Generalmente estas reacciones liberan calor, es decir, que son exotérmicas. Entonces la característica de estas reacciones es que tengo dos o más sustancias o elementos y van a formar un único producto. Entonces veamos algunos ejemplos. Si tenemos Fe más S, o sea, hierro más azufre, ¿qué me iría a producir? Recordemos que se representa por la fórmula general A más B produce AB. Entonces, en este caso, el hierro sería A y el azufre sería B. Como se combinan para formar un único producto, entonces la reacción que me formaría sería el sulfuro de hierro. Entonces, si vemos, aquí estas dos sustancias se combinaron para formar un único producto. Por eso se llaman reacciones de síntesis o de combinación. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos carbono. El carbono reacciona con el oxígeno, ¿cierto? Para producir, entonces, el carbono en este caso sería A y el oxígeno sería B. Y los dos reaccionan para formar un único producto, es decir, el dióxido de carbono. Y si vemos acá, forman un único producto que sería AB. Eso en cuanto a las reacciones de síntesis. Bueno, ahora las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son la inversa a las reacciones de síntesis. Entonces, en esta, un único compuesto, ¿cierto? Como su nombre lo dice, se descompone para formar dos o más sustancias. Se le aplica la fórmula general AB produce A más B. Entonces, si vemos, un único compuesto se descompone, perdonen la redundancia, para formar dos o más compuestos. Entonces, veamos que es la inversa a la reacción de síntesis. Por ejemplo, que tenemos sulfuro de hierro. El sulfuro de hierro se descompone, en este caso, el hierro sería A y el azufre sería B. Entonces, al producirme A más B, recuerde, se está descomponiendo. Entonces, ¿qué me produciría? Hierro más azufre, ¿sí? En este caso, el hierro sería A y el azufre sería B. Veamos el otro ejemplo que hicimos en la de síntesis, que era el dióxido de carbono, CO2. ¿Listo? Recuerden que en estas reacciones lo que hay es una descomposición, es decir, un único compuesto se descompone en dos. Entonces el carbono sería A y el oxígeno sería B. Al descomponerse, ¿cierto? Entonces tendríamos carbono más oxígeno, donde el carbono sería la A y oxígeno sería la B. Entonces, si vemos, estas reacciones son inversas a las reacciones de síntesis. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de la descomposición del agua. Tenemos H2O. Sabemos que el hidrógeno sería la A y el oxígeno sería la B, sería la B. Entonces, al descomponerse, ¿qué me va a dar? Me va a dar hidrógeno más oxígeno. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, las reacciones de descomposición son inversas a las reacciones de síntesis, donde un único compuesto forma o produce dos o más sustancias. Bueno, ahora veamos las reacciones de desplazamiento o sustitución.
Estas reacciones de desplazamiento o de sustitución se dividen en dos. Tenemos las reacciones de desplazamiento simple o también se les llaman reacciones de sustitución. Entonces, en estas reacciones lo que ocurre es que un elemento del compuesto es sustituido por otro que interviene en la reacción. Entonces, en este caso, siempre en estas reacciones de desplazamiento simple, por lo general, el elemento B, este elemento B es sustituido por el A, desplazándose en los productos de esta forma el elemento B. Ya les explico con un ejemplo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Se representan por la fórmula general A más BC me produce AC más B. Entonces si vemos aquí, el elemento A desplaza a B. Y B, obviamente, en este caso, pues por decirlo así, el elemento A sustituye a B y B es desplazado. Entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la reacción sin, reacciona con el ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿cómo se forman los productos? Entonces sabemos que sin sería A, el hidrógeno sería B y el cloro sería C. Entonces me dice que en este tipo de reacciones A sustituye a B. Entonces si A sustituye a B, ¿cómo quedaría? Recuerde que este es A. A sustituye a B y B sería desplazado. Entonces A es el sin y está junto con C y C sería cloro, ¿cierto? Pero el hidrógeno, como es sustituido por A, él es desplazado, por lo tanto quedaría aquí solito. Y esta sería la forma como queda la reacción. Esto es A, esto es B y esto es C. Perdón, esto es C y este es B, ¿sí? Entonces si vemos, A desplaza a B, ¿cierto? Es sustituido por B y B es desplazado, por eso quedaría ZnCl2. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos cobre que reacciona con el ácido sulfúrico H2SO4. Entonces, en este caso, el cobre sería A, el hidrógeno sería B y el SO4 sería C. ¿Por qué el SO4 sería C? Porque es un ion. Tenemos que los iones actúan pues juntos, es un ion. Es un ion, el ion sulfato. Entonces, teniendo en cuenta la reacción que me dice que A sustituye a B, entonces, ¿cómo quedarían los productos si A sustituye a B? A lo sustituye aquí porque me quedaría AC. Entonces, A es Cu y C es SO4. Y recuerden que C desplaza B. ¿Y B qué es? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno queda desplazado. Y si vemos, aquí se cumple que tenemos AC y B que queda desplazado. Venga, les hago otro ejemplo de este punto de desplazamiento simple. Entonces, supongamos que tenemos bromo que reacciona con NaCl2, ¿listo? Entonces, recuerden que el bromo es A, sodio B y Cl2C. Entonces, recuerden que A sustituye a B. Entonces, A es Br y C es Cl2. Y el hidrógeno, y B es desplazado. Entonces quedaría, esta sería la forma en que quedaría estos productos. Entonces aquí se formaría que AC más D más B, que es desplazado. Entonces estas serían las reacciones de desplazamiento simple. Ahora vamos a ver las reacciones de desplazamiento doble. Entonces las reacciones de desplazamiento doble, ellas se representan por la fórmula general AB más CD produce AD más CB.
Estas reacciones también se les llama reacciones de doble sustitución. Y aquí lo que ocurre es que los elementos que se encuentran en los compuestos lo que hace es que se intercambian. Entonces, si aquí vemos son los reactivos, tenemos AB más CD. Al pasar en los productos, A se va a combinar con D y C se va a combinar con B. Entonces, lo que ocurre aquí es una sustitución, ¿cierto? Se combinan y se cambian los compuestos. Hay un intercambio de posiciones, ¿cierto? Se representan mediante esta fórmula que ya les había dicho. Entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos cloruro de sodio más nitrato de plata. Entonces, si vemos, tenemos, este sería AB, ¿cierto? Donde el sodio es A y el cloro es B. Y este sería CD, donde la plata es C y el ion nitrato, este es otro ion, sería D. Entonces, estos dos elementos al reaccionar lo que hay es un intercambio. Me dice que A quedaría con D. ¿Y qué es A? Pues A es sodio, ¿cierto? ¿Y D qué es? D es el ion nitrato. Entonces quedaría Na, NO3 más Cb. Pero C qué es? C es plata. Y B, ¿qué es? Cloro. Entonces quedaría AgCl, ¿sí? Entonces aquí quedaría el nitrato de sodio y el cloruro de plata. Entonces de esta forma se cumple las reacciones de doble desplazamiento. Y si vemos aquí me quedaría AD y este sería Cb. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos sulfuro de potasio más sulfato de magnesio. ¿Listo? Entonces el sulfato de potasio reacciona con el sulfato de magnesio, pero recordemos que esta es una reacción de doble desplazamiento donde potasio sería A, el azufre sería B, el magnesio sería C y el sulfato, perdón, el iosulfato sería D. Entonces, en la reacción de doble desplazamiento, recuerden que lo que hay es un intercambio, que al pasar la flecha, es decir, en los productos me va a quedar AD. Entonces, ¿A qué es? A es potasio y D es el ion sulfato. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría K2SO4, es decir, sulfato de potasio. Tengo A y tengo D. Y me produce Cb, pero C ¿cuál es? C es magnesio. Y B es que azufre. Entonces me quedaría sulfuro de magnesio. Entonces de esta forma se cumplen las reacciones de desplazamiento. Aquí me quedaría AD y este sería Cb, donde este sería A, este sería B, este sería C y este sería B. Bueno, niñas, espero que les haya quedado claro el tema de los tipos de reacciones químicas. Muchas gracias por su atención.